Dios les bendiga, hermanos. Estamos en esta tarde con ustedes nuevamente, aquí para compartir la palabra. Le agradecemos a Dios su presencia, le agradecemos a Dios que nos permite estar nuevamente con ustedes. Y pues gracias a Dios por esa fidelidad que ha puesto en su corazón y en nuestro corazón. Sean bienvenidos y reciban un fuerte saludo. Hermano, Dios les bendiga, hermanos. Andamos un poquito distraídos, pero ya estamos listos aquí para comenzar y aprender de la palabra del Señor. Y esperamos que esta palabra que hoy vamos a compartir sea de bendición. La verdad es que es uno de los mensajes que nos debe de animar a cada uno de nosotros y motivarnos para permanecer fieles en la palabra del Señor. Vamos a orar. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que van a ver este video, yo te pido que les bendigas, que les prosperes, que les ayudes, Señor, en su diario vivir, de tal manera que ellos puedan dar testimonio de tu amor y tu misericordia. Te lo pido por favor. Te pido por aquellos que están atravesando alguna situación difícil. Yo te pido que les bendigas, que les guardes, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan ver tu amor y tu misericordia en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por esta oración. Y bueno, hermanos, hoy vamos a ver la penúltima iglesia de Filadelfia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Si lo tiene ahí, ya pastor. Está listo. Ajá, le puede dar lectura, por favor. El texto se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 7 hasta el versículo 13. Y la palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, pero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a ver la historia de esta ciudad, de la ciudad de Filadelfia. Y bueno, de alguna manera también en ese lugar se fundó la iglesia de Filadelfia. Y pues vamos a ver que Filadelfia significa amor fraternal. Eso significa Filadelfia, amor fraternal. Fraternal es amor hacia los hermanos. De hecho, esta ciudad se construyó en honor a su hermano Atalo Filadelfio. Fue tenía un hermano, olvidé ahorita el nombre. El rey Eumenes II de Pérgamo fue el que fundó la ciudad, y en honor a su hermano le puso Filadelfia. Resulta que ellos eran muy unidos, y su hermano era pues muy fiel con el rey. Y entonces, gracias a eso, fue que llevó el nombre de su hermano. Sí, que se llamaba Atalo II. Sí, Atalo II, Atalo Filadelfio. Bueno, esta ciudad fue fundada por un rey persa, con el nombre que había comentado el pastor, y alrededor del año 50 antes de Cristo. Vemos que esta ciudad pues
tuvo ese nombre de Filadelfia en honor a su hermano, Ajá. que se llamaba Atalo Filadelfio. Esta ciudad tenía un dios, bueno, un templo muy, muy grande al dios Dionisos o Dionisio, ¿verdad? Que era el dios del vino. Esta ciudad y esta iglesia se encontraban a 45 kilómetros al sureste de Sardis. Acuérdense que casi todas las iglesias estuvieron en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. No estaban muy separadas de distancia, pero sí, bueno, fueron ubicadas en lugares muy estratégicos porque veíamos que era como los pasos a veces de vías económicas o de mucha influencia, y ahí es donde fueron establecidas estas iglesias. La iglesia de Filadelfia fue establecida en esta ciudad. ¿Algo más, pastor? Bueno, mencionabas a este dios, ¿cómo Dionisio. Dionisio. O Dionisos. O que tenía otro nombre, que era el dios Baco, el dios del vino. ¿Y ellos por qué rendían adoración a este dios? Porque sucede que estaban en una capa tectónica, entonces había volcanes, había erupciones, y las cenizas de los volcanes nutren la tierra, entonces era una tierra muy fértil y era una de las ciudades que tenía de los mejores vinos. Entonces, por eso es que estaba la adoración a este dios del vino. Sí, bueno, y era una ciudad de mucha fiesta. Sí. Era una ciudad muy fiestera, ¿verdad? Era una ciudad que, bueno, siempre en todo convivio, en toda situación, siempre era el vino. Era una situación muy, pues de mucha fiesta. Bueno, también vemos que el periodo de esta iglesia, de Filadelfia, bueno, fue entre 1750 y 1900. Acuérdense que las iglesias que se fundaron, estas iglesias, aparte de haber estado al principio bueno, cuando fueron los apóstoles, al transcurrir los años también volvieron como a tener ese fruto en el transcurrir de los años. Y esta iglesia, o las características de esta iglesia, se empezaron a volver a dar a partir del año de 1750 al año de 1900. También les he mencionado que estas características de la iglesia a veces y de las iglesias pueden pasar o estar en nuestra vida en diferentes etapas de lo que hemos vivido. Entonces vamos a ir viendo que, bueno, en el periodo de esta iglesia, o cómo se caracterizaba esta iglesia, de qué manera se caracterizaba. Pues vemos que era una iglesia que estaba preparada, es una iglesia a la cual el Señor no le demanda nada, es una iglesia que estaba preparada. Esta iglesia aprendió cuál era su propósito, y era el propósito de predicar, el propósito de ganar almas. Era una iglesia con muy poca fuerza, pero que era una iglesia fiel a Dios. Estamos viendo que también esta iglesia pues aprendió a ver verdaderamente lo que el Señor Jesucristo tenía para sus vidas. Fue en un tiempo o en un periodo donde aprendieron a quitar lo que eran las falsas doctrinas, los ritos del catolicismo durante ese periodo, y empezaron verdaderamente a vivir una piedad interna, una piedad, un amor hacia el prójimo. Empezaron a poner en práctica el amor, dejaron solamente de ser de palabra, sino que empezaron verdaderamente a predicar con su vida lo que realmente decían que eran. Esta iglesia, bueno, de alguna manera empieza a quitar todas aquellas prácticas que eran del mundo. Ciertamente esta iglesia de Filadelfia se encontraba alrededor de una ciudad de mucha fiesta. Sí, entonces, algo que tenemos que ver es que a Filadelfia también se le menciona como la pequeña Atenas, porque había muchos dioses, entonces tú podías adorar
al Dios que tú quisieras. Acuérdense que todas estas ciudades estaban bajo el gobierno de Roma y antes de poder adorar a otro Dios, ellos tenían que rendir tributo o adoración al César. Acuérdense que lo veíamos en Éfeso, que tenían que quemar incienso y mencionar el nombre de César, ¿no? Decir César es Dios. Entonces esto conllevaba, César es Señor. Entonces esto conllevaba a confrontar a los cristianos y era una situación un poco difícil, ¿no? Pero esto también sucedía en la iglesia de Filadelfia, era la misma situación que de las otras iglesias. Sí. Bueno, en esta iglesia no hay persecución, pero sí estaba rodeada de todas las costumbres paganas y todas las costumbres del mundo. Era una ciudad muy mundana, ¿verdad? Y todo lo que conlleva a través de lo del vino, de ser una iglesia muy dada, una ciudad, perdón, muy dada al vino, entonces traía muchas consecuencias. Sabemos que el vino tiene muchas consecuencias, ¿verdad? El que una persona sea muy tomadora, pues hay muchas consecuencias. Puede haber abuso en el hogar, puede haber golpes en el hogar, puede haber divisiones en el hogar. A través del vino, pues vienen insultos, vienen golpes. A través del vino, pues la economía mengua en los hogares porque prefieren tomar que traer un vaso de leche o un litro de leche a la casa. Entonces, el vino y todas las circunstancias que vivía mundanas esta ciudad estaban alrededor de la iglesia de Filadelfia. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver que a pesar de todas las cosas que habían alrededor de la iglesia de Filadelfia, fue una iglesia que se mantuvo fiel a Dios, una iglesia que entendió verdaderamente lo que era amar a Dios, una iglesia que el Señor no le reprocha nada, como les dije hace un momento, no que haya sido una iglesia perfecta, pero sí fue una iglesia de un modelo a seguir. Era una iglesia que ya tenía muy poquitas fuerzas y eran muy poquitos cristianos. También en esa ciudad había un grupo de judíos, también vamos a ver más adelante, también había un grupo de judíos que perseguían también a la iglesia de Filadelfia, los menospreciaban y querían que judaizarlos, que aprendieran a ser judíos, y bueno, porque ellos mencionaban a Jesucristo. Acuérdense que el pueblo de los judíos, muchos de ellos todavía no reconocen que Jesucristo es el Mesías, muchos de ellos ya han reconocido a Jesús como su Salvador, pero en ese tiempo se encontraba también un grupo de judíos que no reconocían a Jesús como su Salvador. Entonces esto llevaba a tener como ciertos problemas con los cristianos porque eran insultados y eran menospreciados por causa de Jesucristo. Entonces, vamos a ver que esta ciudad, en medio de todo esto, esta iglesia en medio de todo esto, aprendió a llevar la antorcha de la palabra de Dios. Esto es que fue una iglesia que estuvo ahí esperando, una iglesia que empieza desde, se puede decir que si lo vemos en el periodo del enfriamiento o de las doctrinas equivocadas, esta iglesia hace como un alto y reflexiona en todo eso y empiezan a quitar todas las cosas que no venían conforme a la palabra, y tiene un periodo de término hasta donde empieza el enfriamiento de la iglesia. Y aquí es donde vamos a ver después la iglesia de la Odisea, una iglesia ya totalmente pues perdida, ¿verdad? Que el afán del mundo la ha atrapado. Entonces aquí vemos que la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que se mantuvo y que, bueno, al transcurrir el tiempo, dice la palabra del Señor que esta iglesia, el Señor le dice que Él venía pronto, que retuviera lo que tenía. Entonces, una iglesia que esperó, que supo esperar, pero llegó un momento que también hubo cansancio en esta iglesia, ¿verdad? En algunos de ellos, y se durmieron. Aquí vamos a ir viendo cómo ya la iglesia entra en un estado de dormir, como lo estamos viviendo ahora.
Entonces, ¿algo más, pastor, que tenga que decir? Pues vamos a entrar de lleno al estudio de cada versículo y cada una de las cosas que ahorita nos explicaba, pues lo vamos a ir viendo y reforzando con la enseñanza. Bueno, vamos a ver el primer versículo. ¿Le quiere dar lectura? Sí. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Sí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Acuérdense que estas cartas siempre van de parte de Jesucristo al pastor de esa iglesia. Entonces, esta carta va dirigida siempre a los pastores, al pastor de cada iglesia, de parte de Jesucristo. Pero acuérdense que siempre Jesucristo se presenta de una manera diferente ante cada iglesia. Y en esta ocasión Él se presenta, dice, esto dice el santo y el verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se presenta como el santo, se presenta como el verdadero, se presenta como el que tiene la llave de David, y se presenta como el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Cuando nosotros hablamos de que Él se presenta como santo, Él estaba hablándole a la iglesia de Filadelfia, que es uno de sus atributos, la santidad. Él es santo. Entonces, Él se estaba presentando como ese Dios santo, y que, bueno, dándole a entender a la iglesia en la santidad que ella también tenía que vivir, en una santidad. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de apartado para, ¿verdad? Separado del pecado. Entonces, le estaba diciendo a la iglesia que tenía que aprender a vivir separada del pecado. Y le mencionaba, bueno, era una de las cosas que esta iglesia aprendió a vivir separada del pecado. Algo que tenemos que recordar, que siempre tenemos que ver el mensaje de cada una de las iglesias bajo las circunstancias que estaban viviendo. Y algo que estamos mencionando acerca de la iglesia de Filadelfia es que era una ciudad que adoraba a Baco y que había mucha perversión sexual. Entonces, cuando Jesús se presenta como el santo, Él está diciendo el que es puro, y también de alguna manera les da un reconocimiento a la iglesia que se ha apartado de esa inmundicia, ¿no? Acuérdense, algo que tenemos que tener presente es que dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, algo que aquí nos debe de llenar de gozo es que en esta iglesia había santidad. En medio de esta situación, en medio del pecado que reinaba en la ciudad, esta iglesia se mantenía pura, limpia, y que por esa razón Jesucristo se presenta de esta manera, ¿no? Que aún sabiendo la situación en la que vivían, ellos se mantenían en esa limpieza. Sí, entonces fue una iglesia que tuvo características que Dios le exaltó también, les hizo ver, bueno, están viviendo en la santidad que yo quiero que vivan. Y bueno, nosotros leemos la palabra de Dios, ¿cómo nosotros podemos tener santidad? Pues es a través de su palabra, ¿verdad? Santifícanos en tu verdad, dice la palabra del Señor, tu palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ir entendiendo por los caminos que debemos andar, qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos dejar de hacer. Entonces, aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, si me puede ayudar, pastor, Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 9, Pablo, toda la palabra, siempre estamos viendo esa norma de vida que debemos de llevar como cristianos, y Pablo, bueno, habla a los tesalonicenses, la vida que agrada a Dios, ¿verdad? Era una vida que agradaba a Dios, y que por consiguiente la iglesia de Filadelfia estaba viviendo una vida que agradaba a Dios, una vida que estaba separada del pecado, aunque tenía muy poquitas fuerzas, pero era una iglesia que trataba de agradar a Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que
que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Sí. Aquí vemos lo que de alguna manera la palabra del Señor nos habla a nosotros, y en aquel tiempo hablaba a los tesalonicenses, la vida que agrada a Dios. Y fue algo que la iglesia de Filadelfia aprendió a dejar de vivir solamente como de palabra, al decir que se es cristiano de palabra, y aprendieron a vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros vemos que todas las otras iglesias que hemos mencionado, Dios les reprendía su fornicación y su adulterio, ¿verdad? Su pecado. Y de alguna manera pues son cosas que a Dios no le agradan, tanto la fornicación como el adulterio, tanto físico como espiritual, y que se apartaran de cosas inmundas que iban a contaminar sus vidas, algo que la iglesia de Filadelfia aprendió, apartarse de las festividades, se puede decir, de esta ciudad, y se guardó en una limpieza y no en una impureza, ¿verdad? Y vemos que aprendió también a amar verdaderamente, de palabra, ¿verdad? No de labios solamente, sino que aprendieron a amarse los unos a los otros. De ahí el nombre de Filadelfia, ¿verdad? Amor fraternal. Aprendieron a amarse los unos a los otros y ayudarse los unos a los otros y animarse los unos a los otros para seguir adelante. Entonces, bueno, Dios aquí nos está hablando a través de su palabra, este consejo también para nosotros. Esa es la vida que a Dios le agrada. Cuando Él se presenta como santo, Él nos está hablando de que necesitamos vivir en santidad, apartados de toda inmundicia, de toda fornicación, y aprendiendo a amar a los hermanos como a Dios y como a nosotros mismos. Amén, amén. ¿Algo más, pastor? Dice, aquí tengo un texto muy pequeño, pero me gusta. Dice, Dios manifiesta su santidad no para solo traer juicio. Él lo hace para que participemos de ella. Él desea que sus hijos sean santos. Algo que tenemos que tener presente, para poder estar en la presencia de Dios, nosotros tenemos que estar en santidad. Tenemos que vivir esa vida limpia. Y hace unos días me preguntaba uno de mis hijos, entonces ya no tengo que pecar, ya no tengo que hacer nada malo. Y yo le contestaba, todos pecamos, todos fallamos, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros, y este es Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que la vida del cristiano tiene que ser una vida en progreso. Nosotros a veces pecamos y vamos a los pies de Cristo y pedimos perdón. Y creemos que somos perdonados de la falta que hemos cometido. Pero, ¿qué sucede cuando usted peca una y otra vez y otra vez y otra vez en la misma situación? ¿Se ha arrepentido de ese pecado? No, no se ha arrepentido. Aunque usted pidió perdón, usted no se ha arrepentido de cometer ese pecado, porque el que se arrepiente no lo vuelve a cometer. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Cuando usted está viviendo esa comunión con Dios día a día, esto lo lleva a una limpieza cada día mayor, 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 cuando usted realmente está pidiendo perdón, cuando usted se está arrepintiendo. Porque a lo mejor cometió un pecado y usted pidió perdón y no vuelve a cometer ese pecado. Un ejemplo de esto, una infidelidad. Sí, estamos hablando de la iglesia fiel, de la iglesia de Filadelfia. Hablemos de infidelidad. Usted es infiel, se arrepiente de su pecado, pide perdón, pero el pedir perdón quiere decir nunca más voy a volver a cometer la misma situación. Entonces,
con esa confianza y con esa seguridad de que es Dios el que nos va a ayudar a poder vivir de esta manera, nosotros creemos y crecemos. Entonces, cuando usted deja ese pecado de infidelidad, no quiere decir que su vida ya está totalmente limpia, sino hay otras áreas de su vida que tienen que ser limpiadas y que Dios tiene que tratar con cada una de esas áreas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A la santificación. Entonces, si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que vivir en esa constante santificación, hermano. Y este es el anhelo de cada uno de nosotros. No somos perfectos, fallamos, nos equivocamos, pero siempre tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Esto no quiere decir que caigamos en el juego de los israelitas, que era tan fácil cometer pecado, llevaban un animal en sacrificio para el perdón de sus pecados y eran perdonados. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado de no estar agarrando en juego la palabra de Dios, ¿sí? Y que digamos, bueno, ya pequé y pido perdón y mañana otra vez pido perdón y mañana otra vez pido perdón. Realmente no ha habido un cambio en su vida, realmente no ha dejado que Dios tome el control de su vida. Entonces es muy importante el que nosotros podamos resaltar de qué manera se presenta Jesucristo al decir que Él es el santo. Nos está diciendo que la iglesia también se debe de mantener de esa manera. Y bueno, y los que así piensan de que, bueno, hoy peco y mañana me arrepiento y otra vez, dice que Dios no puede ser burlado. Así y es. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, bueno, aquí lo que el Señor nos está hablando y es algo bonito para nuestras vidas, hermanos. Esta iglesia debe de traer mucho aliento a nuestro corazón, porque Dios quiere que nosotros vivamos en esa santidad, en esa limpieza. Él como Jesucristo se presenta como el santo, aunque Dios, pero 100% también humano, ¿verdad? Él vivió como ser humano aquí en la tierra y nos dio ejemplo para que nosotros también hiciéramos como Él. O sea, Él estuvo aquí para enseñarnos que como seres humanos también podemos vivir en una santidad apartados de, pero Él, ¿cómo pudo obtener esa santificación? En estar en una constante adherencia al Padre. Él vivía en una continua oración a su Padre, en una continua meditación de la ley, de su palabra. Bueno, y era un hombre que trataba de dar... de vivir conforme a la voluntad de Dios. Él fue luz en medio de la oscuridad, Él fue sal para los seres humanos, Él fue el sabor de la tierra y sigue siendo ese sabor para cada uno de nosotros. Entonces aquí nos habla el Señor para que la iglesia, por la iglesia que Él viene, aquí en la iglesia de Filadelfia nosotros vamos a ver el modelo de iglesia por la cual Él viene. Y viene por una iglesia que vive en santidad, una iglesia que así como Él se presenta, soy el santo y el verdadero, se presenta como esa verdad, que cuando hablamos de verdadero o de verdad, no hay mudanza, no hay mentira. Esto quiere decir que es sin falsedad, ¿verdad? Es sin falsedad, es sin hipocresía. Entonces, el Señor se presentó sin mudanza, y sin variación y sin mentira. Si me ayuda a buscar Santiago 1:17, pastor. Nosotros también debemos entender que debemos vivir un evangelio de verdad, un evangelio sin hipocresías, sin falsedad, o sea, apartarnos. Así como la iglesia de Filadelfia se encontraba en medio de una mundanalidad, así nosotros hoy en día nos encontramos en medio de un mundo que pues le gusta la fiesta, le gusta todo el desenfreno, ¿verdad? Pero que en medio de todo esto nosotros debemos de guardarnos. Estamos en el mundo, dice el Señor, pero no somos del mundo. Entonces necesitamos empezar a guardarnos en santidad y a vivir de verdad ese evangelio del que decimos decir que es parte de nosotros, empezar a vivir de esa manera de decir que Cristo es nuestro Señor y empezar a vivir como verdaderos cristianos, empezar a vivir verdaderamente el evangelio. Esto fue lo que hizo la iglesia de Filadelfia. Entendió que
a través del tiempo, no era de estar viviendo solamente con normas, con ritos, con falsas doctrinas, sino vivir la realidad y vivir en verdad para Dios. La iglesia de Filadelfia entendió esto y empezó a apartar todas estas cosas de su vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estaba buscando una versión que la pudiéramos entender todos y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Y esta otra versión dice: Dios nunca cambia, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Entonces aquí nos habla del carácter de Dios que no cambia, Así ¿verdad? es. Que no cambia. Entonces nos enseña que nosotros también debemos ser así, una iglesia verdadera, que no cambie conforme a las circunstancias que se nos presentan en la vida, ¿verdad? Si se nos presenta un momento de debilidad, no vamos a cambiar por ese momento de debilidad, debemos ser fuertes y debemos aprender a ser verdaderamente, ahora sí, verdaderos. Amén. Verdaderos. Amén. Amén. Bueno, Sí. otra cosa que podemos añadir a esto, nuevamente volvemos a la situación que está viviendo Filadelfia, y era una ciudad donde había muchos dioses. Entonces, yo creo que hoy en la actualidad muchos preguntan ¿cuál es el verdadero Dios, no? O ¿a quién debemos de adorar? Entonces, cuando Él se presenta como el verdadero, nos indica que nosotros debemos de tener una completa confianza en Él, y que lo ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Si hacemos un estudio acerca de la veracidad y de la existencia de Jesucristo históricamente, lo vamos a encontrar, hermano. Esto es lo tremendo de Jesucristo. No hay otro en el que se haya dividido el tiempo, ¿sí? Podemos ver que el tiempo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y históricamente hay registros del paso de Jesucristo por la tierra, y esto todavía nos afirma más en lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos, que estamos en el verdadero Dios, hermano. Entonces, gócese porque usted está en el camino correcto. Amén. Bueno, después se sigue presentando Él como el que tiene la llave de David y el que cierra y el que abre. El que dice cierra. el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sí? Entonces, cuando dice el que tiene la llave de David, para entender primeramente quién era David, para poder entender esto. ¿Quién era David? David era rey de Israel, era el rey de Israel. Entonces, cuando hablamos de que conforme a la profecía, él tenía que venir de la descendencia de David, ¿verdad? Jesucristo tenía que ser rey, y nosotros vemos que Jesús es rey, tanto rey celestial y rey terrenal. ¿Cómo lo podemos ver esto? Bueno, que viene de la tribu de Judá y viene de la tribu de Leví. Y cuando hablamos de la tribu de Judá, estamos hablando de un reinado, que vienen de una descendencia de reyes, ¿verdad? Y cuando hablamos de Leví, de la tribu de Leví, viene una descendencia de sacerdotes. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que cuando dice que de la llave de David, primero quiere hacerles ver que como humano vino de una realeza, venía de la descendencia del rey David como humano, pero espiritual viene como ese rey. Ay, perdón, hermanos. Viene como ese rey celestial. Entonces, él es dos veces rey celestial y rey terrenal. La Biblia dice, tú eres para siempre rey. Y cuando él se presenta que él tiene la llave de David, cuando hablamos de llave, estamos hablando que significa autoridad y gobierno. Entonces, él está mostrando que él tiene la autoridad y el gobierno. Pero también estamos hablando de ¿para qué sirve una llave? Para abrir. O para cerrar. O para cerrar, ¿verdad? Entonces, él tiene la llave, quiere decir que él como rey y como ese Mesías, porque hablamos de que él es el Mesías y él es el rey,
estamos hablando que Él tiene la llave del reino de los cielos. Oh. Al venir a morir en la cruz del Calvario, nos habla que Él tiene el control de dos llaves. Las llaves de David como realeza, como rey de reyes y señor de señores, pero que también tiene las otras llaves de la muerte y del Hades. Ujú. Esto es que el Señor tiene el control de esas dos llaves. Una, el reino de los cielos, que Él tiene el control de la salvación y que solamente a través de Él nosotros podemos ser salvos. Ahora, ¿cuál es esa llave? La llave es en el momento que Jesucristo es crucificado y muere, pero al tercer día resucitó. Resucita. Y dice, sórbida es la muerte. En Sí. victoria. Ujú. Entonces, Él venció la muerte. Por eso es que dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. No vaya a pensar que llega y abre y cierra con una... Sino esto es en sentido figurado, hermanos. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Cuando Satanás pensó que ya había ganado, Jesucristo le da el golpe certero y final al resucitar al tercer día. Entonces esto es algo maravilloso. Y que Él tiene ahora el control de toda la humanidad. Ajá. Antes estábamos nosotros destinados a morir por causa del pecado. Así es. Nuestra vida no tenía oportunidad, no tenía ninguna salida. Al morir nosotros, hermanos, teníamos que ir al infierno y después haber sido sacados del infierno e ido al lago de fuego. Ese era nuestro destino. Así es. Pero Jesucristo, el Padre a través de Jesucristo que nos amó, da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino y dio su vida por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos destituidos de su gloria. Por el pecado fuimos destituidos, pero ahora a través de su sangre preciosa fuimos justificados delante de su Padre. Y ahora nosotros, todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor, es perdonado. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder y el control. Cuando habla de la llave, significa la autoridad que tiene. Y cuando lo vemos nosotros en el libro de Isaías capítulo 9, del 6 al 7, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. A través de esta cita nosotros vemos, el reinado de Jesucristo, que será un día sobre la humanidad, ¿verdad? En ese milenio, y que después vemos que también esta llave de autoridad que tiene el Señor es que tendrá un reino para siempre, y que a través de la muerte de Jesucristo, dice que se entiende que Jesús es el que trae la llave de David y quien va a ejercer esa autoridad que imparte. Dice la palabra del Señor, porque todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo cual, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es que tiene el control del reino de los cielos, que a través de él todo aquel que venga tiene derecho a entrar al reino de los cielos, y no es condenado, sino que es justificado. Él tiene el control, y también tiene el control de las llaves de la muerte y del Hades. Acuérdense que dice el Señor que nosotros estábamos destituidos de su gloria, pero cuando quisiera que me ayudara a buscar dos citas, Filipenses 2, 9 al 11 y Efesios 1, 17. ¿Sí? 9, ¿verdad? Sí, 2, 9. Ah, 2:9. Filipenses 2, 9. Entonces vemos que a través del sacrificio de Jesús y cuando Él resucita, pues como tú dijiste, ahí estaba sorbida la muerte en victoria, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no supiste detener a este Rey de gloria. Dice Filipenses 9, 2:9, perdón. Al 11. Ajá. ¿Al 11? Sí. Dice, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más grande, lo vuelvo a leer. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres,
para que ante él se arrodillen todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre. ¿Sí? Entonces Jesús, a través de Jesús dice que, bueno, todo, Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, que son los ángeles, en la tierra, que los seres humanos tenemos que reconocer, tarde o temprano muchos reconocerán que Él es el Señor, y gracias a Dios porque Él nos ha permitido reconocerle como nuestro Señor, y los que están debajo de la tierra, esos demonios que están encarcelados, y aún todos aquellos que han muerto y que están en ese lugar de sufrimiento, van a tener que reconocer que el único Rey, que el único Señor, que el único que tiene el gobierno, que el único que tiene la autoridad es Dios. Entonces dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Efesios 1, 17 al 22. ¿Del 1 al 22? 1, 17 al 22. A ver, es Efesios capítulo 1, del versículo 17 al 22. Ah, ok, ahora sí. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. ¿Sí? Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Sí, entonces aquí vemos que Él tiene el control de todas las cosas. Jesucristo dice que Él es el que tiene el control del cielo y de la tierra, y que solamente a través de Él nosotros podemos ser salvos. Pero también el que no le reconozca, bueno, va a tener que ir a un lugar que será la muerte segunda para todos aquellos que no le aman. Entonces Dios tiene el control, Él ha vencido, Jesús ha vencido, y que bueno, por eso dice que Él tiene la llave de David. También dice que el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. Esto es que Dios siempre va a tener el control de todas las cosas. Y que Satanás, aunque pensaba que tenía el control, ¿verdad? Cuando lo vemos ahí, que en la cruz del Calvario pensó que había vencido, Dios se levanta en poder y en autoridad. Jesús se levanta en poder y autoridad al tercer día, venciendo a la muerte y venciendo a las potestades. Y dice que descendió a lo profundo, ¿verdad? Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y que ahora toda la acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada ahí en la cruz del Calvario, y que a través de la hermosa sangre de Jesucristo nosotros hemos sido justificados. Entonces Él se presenta de esta manera, ¿verdad? Diciendo: yo tengo el control de todas las cosas. Así es. Nada se sale de su mano. Él tiene el control aún en medio de toda dificultad. Eso también nos hace ver, hermanos, que a veces pasamos situaciones difíciles, o quizá la iglesia esté pasando por situaciones difíciles y piense que está apartado de Dios, que Dios se ha apartado de ellos. Pero bueno, el Señor nos habla que Él siempre tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Algo más? Sí, aquí tengo algo que me gusta. Dice: los gentiles y los judíos ante Dios son iguales. No existe una diferencia en cuanto a méritos o deficiencias. Gracias al sacrificio de Cristo existe un solo pueblo sin preferencia alguna y está conformado por todas las razas. Y cuando hablamos de que Él tiene las llaves, hermanos, estamos en sentido figurado, es que Él puede abrir y cerrar la puerta. Y esto nos lleva, con lo que acabo de leer, que no hay otra forma para entrar más que por la puerta. Y Juan 10:9 dice: yo soy la puerta,
el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos? El único medio para llegar a la presencia de Dios es a través de Jesucristo. Él es la puerta y también es la llave, el modo para poder entrar. No hay otro modo, hermano, no porque, como leíamos hace un momento, no porque sea judío, yo ya tengo el lugar reservado, o no porque sea gentil, Dios va a tener misericordia y va a decir, bueno, pásale. No, tenemos que entender lo que Jesucristo dice, que Él es la puerta. Entonces, por ahí debemos entrar, a través de Jesucristo. Dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, solamente tenemos un medio, y ese medio es Jesucristo. Entonces, no le busque por otro modo. Por ahí hoy se han levantado muchas doctrinas que están enseñando que a través de nuestros méritos, esto también lo enseña la Iglesia Católica, a través de cómo se porte usted ya va a alcanzar un lugar delante de la presencia de Dios. No hay eso, hermanos. Que no nos deje engañarse por estas falsas doctrinas. El único medio para ser salvo es Jesucristo. El único medio para llegar al Padre es Jesucristo. Amén. 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 Y bueno, ahorita venía también a mi corazón esto de que Él abre, y cuando dice que Él abre, Él abrió la puerta de la salvación, como Así es. pero también Él cierra. Así y quiere es. decir que un día el tiempo de su gracia va a ¿Se terminar. va a cerrar? Va a cerrar, así como el arca de Noé, cuando dice que se abrió esa arca y se les predicó por 120 años, dice que llegó un momento en que el Señor ya le dijo, entren todos al arca, y quien cerró la puerta fue Dios. Y nadie la pudo abrir. Y nadie la pudo abrir. No la cerró Noé, porque como humano a lo mejor hubiera caído en la debilidad y abre. Bueno, sí. Bueno, les doy, pero el Señor es amor, realmente Él es el amor, pero también es juicio. Entonces Él tiene el control de abrir y de cerrar. Entonces la gracia de Dios está en estos tiempos, pero poco tiempo falta para que esa gracia termine. Así es. Entonces se va a cerrar la puerta, hermanos. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia. Yo abrí la salvación, pero también la voy a cerrar y voy a terminar con todo esto. Entonces le dice a la iglesia, empieza a perseverar lo que tienes. Vamos a seguir más adelante, ¿algo más, pastor? No, hermana, vamos adelante, vamos ¿Sí? muy lentos. Sí, vamos muy lentos. Bueno, vamos a seguir adelante en el versículo 8. 8. Dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, bueno, aquí nuevamente nos empieza a decir la palabra del Señor que conoce sus obras, está hablándole a esta iglesia, yo conozco tus obras, y le empieza a decir, sé que tienes pocas fuerzas, que había pocos cristianos ya, que había muy pocos cristianos en ese tiempo, y cuando le dice pocas fuerzas, es que no era fácil para esta iglesia mantenerse como cristiano. Ya han transcurrido mucho tiempo, bueno, en el periodo de cuando empezó la iglesia, ha permanecido, ¿verdad?, esa iglesia, y si nosotros lo vemos desde ese tiempo hasta ahora, o si lo vemos aquellas personas que creyeron hace 50 años, y el seguirse manteniendo hasta ahorita, decir, bueno, ya son de 70 años, y decir, siguen ahí, a lo mejor con pocas fuerzas, tanto físicas, ¿verdad?, pero también a lo mejor a través de las cosas que vemos a nuestro alrededor, ya no es fácil mantenerse como cristiano y tener pocas fuerzas espiritualmente, pero esas poquitas fuerzas, el Señor le dice que se mantuviera en esas poquitas fuerzas. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor hay mantenerse en la palabra, mantenerse en la oración, a lo mejor ya no es como lo era antes, que éramos más constantes, o que servíamos de día, de noche, andamos para acá, para allá, predicando la palabra. A lo mejor ahora ya no estamos en ese porcentaje, ya no estamos en el 100%, sino estamos dando a lo mejor un 30%, pero el Señor le está diciendo que aunque tiene pocas fuerzas, dice, no ha negado su nombre, aún ahí sigue orando, aún ahí sigue leyendo la palabra, aún en lo poquito sigue trabajando, aún en lo mucho se sigue esforzando.
es una iglesia que permanecía ahí, ¿verdad? Que permanecía con poquitas fuerzas, porque el caminar del cristiano no es fácil, pero con esas poquitas fuerzas se mantenía y le decía, tienes pocas fuerzas y sigues guardando mi palabra. O sea, seguía una iglesia que la practicaba, una iglesia que no solamente la leía y ya, sino que la ponía por obra, una iglesia que era hacedora de la palabra. Dice, no has negado mi nombre, o sea que era una iglesia que realmente desea ser cristiana y vivía en esa fidelidad de ser cristiana. Cuando hablamos de ser fiel, estamos hablando de una persona que es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones y cumple con sus compromisos. Entonces, era una iglesia que estaba constante en la oración, constante en la palabra, constante en el trabajo para Dios, en el servicio para Dios y en el compromiso que había hecho con su Dios. Entonces, con su Dios. Y ahora nosotros, ese compromiso que tenemos con Dios, debemos ser esa iglesia que, aunque tenemos poca fuerza, hermanos, que nos cuesta a veces trabajo, pero el Señor nos dice que sigamos ahí en esa fidelidad, que sigamos en esa fidelidad. Dice, verdadera, que es real. Entonces le está diciendo a esta iglesia que es verdadera, que es sin hipocresías, que amaba verdaderamente a Dios, y que esta iglesia era ese remanente por el cual viene Dios, que eran muy poquitos, pero que se mantenían fieles a Dios. ¿Algo más, pastor? Bueno, ahorita que habla de que tiene poca fuerza, ciertamente lo que decía la hermana, hay varias perspectivas acerca de por qué les dice estas palabras. Entre ellas era porque eran pocos miembros en la iglesia y que no era una iglesia fuerte en ese sentido. También que la economía que tenían no era muy buena. Acuérdense lo que les acabo de mencionar, que antes de hacer cualquier actividad, antes de hacer cualquier negocio, ellos tenían que pasar al templo de César y ofrecer el incienso y decir, César es Señor. Entonces esto, pues los cristianos no lo hacían porque era poner en segundo lugar a Jesucristo, y por esa razón no lo hacían, y esto llevaba a que fuera una iglesia pobre. Otra de las perspectivas que hay es que cuando habla de poca fuerza, la palabra en griego que se utiliza es dunamis, y dunamis quiere decir explosión o mucha fuerza. Entonces, cuando hablamos de dunamis, hablamos también del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, aquí algo que algunos autores mencionan es que era una iglesia donde no había muchos milagros. Entonces, esto nos lleva a reflexionar un poquito también en las iglesias grandes y las iglesias pequeñas, si Dios no se manifiesta de la misma manera. Acuérdese que cada iglesia tiene su personalidad, hermanos. Aún si usted conoce la iglesia donde usted asiste y va a otra iglesia, aunque se predica a Cristo, va a ver que tiene ciertas características personales. Aunque se menciona el nombre de Cristo, aunque son obedientes a la palabra de Dios, tiene su propia personalidad. Ahora, ¿a dónde voy con esto, hermanos? Algo que nosotros tenemos que aprender, que esta es la segunda iglesia que no recibe ningún reproche. No se le menciona que esté cometiendo alguna situación mala ni nada de eso, sino aquí le dice, aunque tienes poca fuerza. Ahora, si lo vemos desde este punto, hermano, no de que era una cantidad pequeña de personas o que había pobreza, y lo vemos desde este punto, tenemos que ver que Dios fija su mirada en todas las iglesias donde su nombre es exaltado, hermanos. Y si su iglesia es pequeña o si su iglesia es grande, algo que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros es
que la palabra de Dios tiene que prevalecer sobre cualquier otra cosa. A veces en las iglesias grandes se enfoca en muchos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la música, con el escenario, con la vestimenta, con la economía que hay. Hay muchas iglesias donde si no se predica de dinero, no hubo predicación y siempre están resaltando ciertas cosas. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver en esta parte o como lo quiero que lo apliquemos desde este punto de vista es, no se trata tanto de que cuántos milagros suceden. Mire, esto es algo bien interesante. Satanás es mentiroso y también hace milagros. Y por ahí la gente puede ser desviada. Entonces no se trata de cuántos milagros, de cuántas cosas suceden, sino de qué se está predicando, de qué se está llenando el pueblo. Si el pueblo se está llenando de la palabra de Dios, es un pueblo que a lo mejor no va a ser grande en cantidad, pero sí va a ser grande en calidad. Entonces, esto es importante, que la calidad como cristianos que somos debe de ser excelente. Entonces, esto es algo que debemos de resaltar, hermanos. Sí, a lo mejor usted piensa que no está haciendo grandes cosas, pero su estilo de vida exalta el nombre del Señor. Entonces, dele la gloria a Dios. Y bueno, hermanos, esta iglesia, las pocas fuerzas que tenía, bueno, ellos sabían que necesitaban depender de Dios. Y fue una iglesia, ese remanente, que permaneció buscando, o fue una iglesia que dependía del Espíritu Santo. Una iglesia que estaba buscando la llenura del Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos fuerzas. Entonces, esta iglesia dependía de Él 100%. Porque como humanos no tenemos las fuerzas totales, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece. Amén. Entonces hay que seguir adelante, hermanos, así como Dios le decía a esta iglesia, sigue adelante, así nos dice a nosotros, sigue adelante. Vamos a seguir viendo el otro versículo, el 9, dice así: he aquí yo entrego, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, también le está diciendo que, bueno, había ese grupo de judíos. Acuérdense que los primeros que empezaron a convertirse a Jesucristo fueron muchos judíos, ¿verdad? Muchos judíos, y después Pablo fue a los gentiles, pero había un grupo como les decía, un grupo de judíos que no reconocían a estos judíos que se convertían a Cristo. Y eran perseguidos. Estos mismos cristianos que eran judíos se convertían a Jesucristo y eran perseguidos por estos judíos y los trataban de apóstatas, de alejados de Dios, de la ley, transgresores, traidores de ser judíos. Y la palabra judío significa aquel que alaba a Dios. Entonces estaba mencionando que estos judíos se estaban comportando como alguien que no alababa a Dios, como alguien que no estaba adorando y dando testimonio que Dios estaba en sus corazones. Entonces eran gente que no estaba amando a su prójimo, sino que estaban en contra. Y esto es algo muy importante. Ellos perseguían a estos judíos o los maldecían por causa de Jesucristo. Y una de las cosas que el Señor dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él les estaba diciendo a este grupo de judíos que decía: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. O sea, que había un templo, pero que no era templo de Dios, sino
templo de Satanás. Dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, gente que ya mencionábamos que el nombre de judío significa aquellos que alaban a Dios. Entonces no estaban este grupo de judíos alabando a Dios con sus acciones, porque odiaban a su prójimo. Entonces el Señor está enseñándonos que nosotros a través de su palabra nos hace ver que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el amor de Dios no está en él. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí algo que nos debe de hacer ver, bueno, que nos hace ver la palabra, que hay algunos que adoran a Dios, pero que no son templo de Dios, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque no están amando a su prójimo. Es aquí lo que significa esta iglesia, amor fraternal. El amor que estos judíos no mostraban hacia otros judíos ni hacia otros hermanos. Entonces, no nos engañemos cuando no hay amor de nosotros por otro hermano. Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Entonces, Dios es claro en esta palabra y le dice, bueno, pero algún día yo haré que ellos reconozcan que realmente tú me has amado y vengan y se postren delante de ti. Entonces, un día, hermanos, van a reconocer todo el pueblo de Israel que Jesús es su Mesías y reconocerán y se van a arrepentir de haber perseguido o de haber menospreciado a otros judíos por causa de Jesucristo. Entonces, esto es lo mismo que el Señor nos habla, hermanos, aprender a tener amor los unos por los otros. ¿Algo más, pastor? No, hermano, vamos adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir más adelante y dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, nos está hablando, hermanos, que dice, por cuanto has guardado mi palabra de la paciencia. Era una iglesia que estaba en esa espera de que sabía que su Señor iba a regresar. Cuando Jesús muere y resucita al tercer día, dice que Él va ahí al Monte de los Olivos, y ahí viene, dice que una nube lo levanta, ¿verdad? Y unos ángeles le dicen, varones judíos, ¿por qué miráis al que va entre las nubes? Ese mismo Jesús que ustedes ven irse, así vendrá nuevamente en las nubes por ustedes. Y Jesús muchas veces les habló a los discípulos y a toda la gente que les predicaba, que Él iba a preparar un lugar para que donde Él estaba nosotros también estuviéramos. Él prometió, dice, si no fuera así, si yo no fuera a regresar por ustedes, yo ya se los hubiera dicho, pero voy pues a preparar morada, para que donde Él, dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta iglesia sabía una promesa, la promesa del regreso de su Señor. Ellos estaban viviendo con la esperanza de que Él iba a regresar por ellos. Entonces, aunque tenían poquitas fuerzas, ellos sabían que tenían que mostrarse hasta el final y estar preparados hasta el final, porque el que lo había dicho era fiel y verdadero, era verdadero, por eso Él se menciona que Él es verdadero. Entonces ellos estaban confiando que el regreso de su Señor iba a ser próximo. No sabían qué día ni qué hora, pero ellos sabían que Él iba a regresar. Y entonces el Señor les dijo, por cuanto has esperado con mucha paciencia mi palabra, o sea, la palabra que Él les había dicho, dice, yo te voy a librar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que todos aquellos que estemos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir por nosotros, vamos a seguir esperando en Él, porque viene una hora de prueba que será sobre el mundo entero. Esa semana de la que ya hemos hablado, de la semana 70 de Daniel, la tribulación, la gran tribulación, ¿verdad? Que será un tiempo de mucha prueba sobre el mundo entero, para probar verdaderamente, por último, porque acuérdense que en ese tiempo se termina el tiempo de la gracia y empieza ahora el trato de Dios con Israel. Y que todos aquellos cristianos también que vivieron una vida de tibieza y de indiferencia a Dios y que no han lavado sus ropas y que no viven en santidad y que no viven en verdad, se van a quedar.
y van a vivir una hora de prueba muy difícil en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Para probar a los moradores que están en la tierra, la última oportunidad de que ellos puedan ser salvos, de que verdaderamente amen a Dios porque quieren amarle. Entonces viene una prueba, y una prueba tan terrible y tan difícil que vendrá sobre el mundo entero, que es lo que Dios quiere librar a su iglesia. Le está diciendo, tienes que aprender a ser paciente, es lo que nos dicen esta tarde. Aprende a esperar en mí, porque Él es fiel y verdadero, quien prometió y dijo estas palabras, que Él vendría por nosotros. Esta iglesia se mantuvo ahí. Muchos se cansaron, se iban cansando en el camino, por eso es que iban permaneciendo muy poquitos. Y dice la palabra del Señor, si nosotros lo vemos en las vírgenes prudentes, que viendo que el esposo había tardado, muchas durmieron, todos durmieron y cabecearon y durmieron. Hoy en día, hermanos, la voz del esposo, dice que como vemos en la parábola de las 10 vírgenes, que de repente se empezó a oír la voz del esposo y muchas de ellas despertaron, las 10 despertaron, pero unas sí tuvieron fuerzas para seguir adelante porque tenían aceite en sus lámparas y las otras no tuvieron aceite y dijeron vamos a ir a buscarlo, pero en lo que fueron y lo buscaron, cuando regresaron ya las vírgenes prudentes se habían ido con el esposo y cuando llegaron a la puerta le dijeron nosotros somos también vírgenes, somos parte de esa esposa, y el Señor les dijo no las conozco. Entonces el Señor nos está diciendo a través de esta palabra y que le decía a esta iglesia que permaneció fiel, que siguiera ahí esperando su promesa, que siguiera esperando, y nos está diciendo a nosotros sigue esperando, yo voy a regresar, no te duermas. La voz del esposo empezó a oírse, viene el esposo. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, hermanos, nos están diciendo que viene el esposo, que viene el esposo. ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo como iglesia para levantarnos? El Señor se presentó como santo. Nosotros nos estamos santificando, nosotros nos estamos preparando. El Señor lo prometió y lo hará, y Él vendrá por ti y por mí. Entonces esta iglesia le dijo, yo voy a venir por ti y te voy a librar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Algo más, pastor? Pues sí, algo que tenemos que ver ahorita es que todo los mensajes que estaban sucediendo, acuérdense que eran mensajes futuristas, pero un mensaje no tan lejano, ¿sí? Entonces realmente no se sabe cuál era la prueba por la que ellos iban a pasar, si iban a pasar por alguna tentación. Déjeme leerle un poquito de lo que tengo aquí y dice, como consecuencia de esto, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto puede significar que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba o que serían guardados por Él en medio de la prueba. En cuanto a la prueba que había de venir sobre el mundo entero, no sabemos a qué se refiere. Probablemente tenga que ver con alguna tentación que iba a ocurrir en ese tiempo y que afectaría al mundo entero. Algunos quieren ver aquí que el Señor está prometiendo a la Iglesia Universal que será librada de la gran tribulación que tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Pero lo cierto es que no hay indicios en el pasaje para pensar así. Más probablemente tenga que ver con la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo, que en poco tiempo se iba a extender sobre todo el imperio. En cuanto al propósito de esta prueba, era para probar a los que moran sobre la tierra. Los habitantes de este mundo tendrían una nueva oportunidad para demostrar cuál era su posición frente al Cristo de Dios. Ahora, algo que nosotros tenemos que ver es que cuando hablamos de todo el mundo, en el mundo antiguo no se consideraba el continente americano, ¿sí? Entonces había muchos lugares del globo terráqueo que todavía no se conocían. Entonces la visión de algo terrible a lo mejor no tenía que ver con toda la tierra, sino con una área en específico. Ahora, el punto aquí es, ¿qué es lo que nosotros tomamos de este mensaje, hermanos?
Hoy en día estamos viviendo cosas que nos están mostrando que la venida del Señor es contundente, ¿sí? El Satanás se está manifestando de una manera tremenda y más abierta que nunca, hermano. Usted vea 10 años atrás y vea cómo era la situación y vea lo que estamos viviendo hoy y nada que ver. Hoy es tan evidente la maldad, el pecado. Hoy se quiere llevar a un nivel mundial todo el pecado terriblemente, que hasta no solamente es con la gente adulta, sino ahora con los niños se están metiendo de una manera tremenda. Hoy que empezaban las clases, le platicaba a la hermana, yo estaba un poco preocupado porque la primera clase que le dieron a mi hija fue acerca de todos somos iguales aunque diferentes. Entonces yo pensé, ya van a empezar a hablar empezar con lo de la ideología de género y que se deben de aceptar todos los sexos que hay ahora, pero gracias a Dios la clase de mi hija estuvo bien, bien desarrollada, pero déjeme decirle que nosotros tenemos que estar al pendiente de todo lo que está alrededor de nuestros hijos, de lo que nosotros vemos, de lo que se escucha. ¿Por qué? Porque solamente son señales de lo que se viene. Y entonces cobra mucho sentido este versículo, ¿sí? Que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí hay algo bien bonito, hermanos. Si usted permanece fiel al Señor, el Señor va a permanecer fiel a usted y lo va a cuidar, lo va a sacar de la hora de la prueba. Porque la hora de la prueba no solamente viene a una área, sino dice sobre todo el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Nosotros moramos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener presente en todo momento, hermano. Y que esto nos debe de motivar a no aflojar, hermano, a no relajarnos, a no ser más liberales, ¿sí? ¿A dónde lo quiero llevar? A que el estilo de vida que usted tiene lo debe de mantener, vivir en esa santidad como le aprendíamos en un principio, vivir de una manera decorosa, que el nombre de Cristo sea exaltado a través de nosotros, que el testimonio de Dios sea exaltado a través de nuestra vida. En las iglesias cristianas no tenemos imágenes. Y hay mucha gente que está buscando algo a qué adorar. Y vienen a la iglesia y preguntan, ¿y dónde están las imágenes? ¿Y a dónde me hinco? No le va a decir que se hinque a usted, pero usted debe de ser el ejemplo para que esa gente busque a Jesucristo. Algo que nos faltó comentar, o me faltó a mí más bien comentar, es acerca de esa puerta abierta que Jesucristo les daba a los de Filadelfia. Él dice que les da una puerta abierta y se acuerdan que les decía, se lo dije a la hermana, el propósito de los griegos era usar esta ciudad como puerta para que el idioma griego se extendiera. Entonces, la intención era que a partir de ahí los otros pueblos que no eran griegos conocieran la lengua y se volvieran al griego. Entonces, eso lo pone como un ejemplo, la oportunidad para ir y predicar a alguien más. Y con esto quiero cerrar, hermanos. Alguien le preguntó una vez a un predicador, recibió a Cristo y le preguntó, ¿qué puedo hacer yo para ganar almas a Cristo? Y Spurgeon le preguntó, ¿qué eres? ¿Qué es lo que haces? Y el hombre le dijo, soy maquinista en un tren. Entonces dijo Spurgeon, ¿el hombre que echa las paladas de carbón en tu tren es cristiano? Y le dijo este hermano, no lo sé. Y le dijo Spurgeon, regresa y averígualo y comienza con él. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? La oportunidad que Dios nos pone, la debemos de tomar, hermano. No debemos de esperar las condiciones que nosotros queremos para que las cosas se den. A veces hay muchos que dicen, quiero estudiar en el instituto, quiero aprender a predicar, quiero tener un cargo en la iglesia para poder hacer la labor que Cristo tiene para mí. Pero algo que nosotros tenemos que aprender es que a través del mensaje a Filadelfia nos invita a que nosotros
tomemos las puertas que Dios nos da, que entremos por las oportunidades que Dios nos pone. Si Dios le pone un alma, predíquele, porque pareciera ser que el énfasis en el mensaje a la iglesia de Filadelfia es: predica el evangelio. Entonces todavía estamos a tiempo, hermano, y que las puertas que Dios nos pone, nosotros las usemos, y que en medio de la prueba nosotros demos testimonio de lo que Jesucristo ha hecho a través de nuestra vida. Déjeme decirle algo y con esto termino. Los momentos en que la iglesia ha sido más fuerte o ha impactado más es en los tiempos de persecución, en los tiempos de prueba, donde la palabra de Dios se ha extendido más. Entonces, estamos viviendo en un tiempo difícil, definitivamente, un tiempo en el que a lo mejor el cristianismo se vea perseguido, definitivamente. Pero no esperemos a que lleguemos a ese momento y empecemos a trabajar en la obra del Señor. Amén. Sí. Bueno, solamente un comentario de lo que leía el pastor hace un momento, del que escribía, de que no hay ninguna evidencia de que el mundo fuera a pasar por esa prueba. Bueno, la Biblia es muy clara, ahí en el versículo 11 dice que Él viene pronto. Él viene pronto, y que retuviéramos lo que tenemos, para que ninguno tomare nuestra corona. Entonces, ciertamente va a haber momentos de prueba en las que Dios nos va a librar, pero a la prueba que se está refiriendo aquí en la iglesia de Filadelfia, ciertamente es esa prueba que vendrá sobre el mundo entero de gran tribulación, porque Él está diciendo: vengo pronto, así es de que tienes que estar listo para que seas quitado de esa prueba que va a venir sobre el mundo entero. Él vuelve a confirmar ahí en el versículo 11 que Él viene pronto, y que solo al que venciere, en el versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Está hablando de esa nueva Jerusalén, de esa ciudad celestial a la cual Dios llevará a todos aquellos que permanecen en él. Entonces, Él está dando una recompensa a toda aquella iglesia que permanece fiel, aquella iglesia que sigue esperando, que sabe que su Señor viene pronto, y le dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y cuando dice retén lo que tienes, está hablando de esa salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo su Hijo. ¿Qué es lo que tenemos? También el ministerio que Él nos ha dado, el fruto del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, ¿qué más tenemos? Una constancia en la palabra, esa manera de orar. Bueno, el Señor nos dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, para que ninguno otro tome el premio que ha sido dado para ti. Entonces, el Señor nos está diciendo: retén lo que tienes, yo voy a venir pronto. Y que, bueno, el enemigo quisiera que no supiéramos que Él viene, pero Él viene pronto, hermanos. Entonces, no se duerma, no nos durmamos como las vírgenes prudentes, sino despertemos y velemos y seamos sobrios, porque el Señor viene por su iglesia y no tarda pronto en venir. Entonces, el Señor le está diciendo a esta iglesia fiel, a esta iglesia que no tuvo ninguna, no le recriminó nada, sino simplemente le dijo: lo poquito que tienes, guárdalo hasta que yo venga, porque te voy a librar. Al que permanece fiel, yo lo voy a librar de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, dice el Señor. Y dice: y entonces Él va a ser esa columna en el templo de Dios. Quiere decir que cuando hablamos de columna, seremos ese sostén en el templo de Dios, o sea que estaremos ahí, y que vamos a estar en esa ciudad que es muy importante, la ciudad celestial. Ahí estará la esposa del Cordero, y dice: y nunca vamos a salir de ahí. Nos está diciendo que a los que venzamos, hermanos, que venzamos este mundo, nos está esperando una eternidad con Él en la nueva Jerusalén, y dice que nunca más saldremos de ahí. El cielo y la tierra pasarán, hermanos, pero sus palabras jamás pasarán. Y el Señor dice que la iglesia, ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Entonces, aunque haya momentos de circunstancias difíciles, sí las habrá, y que Él ha prometido estar con nosotros, porque Él es la puerta.
también para ayudarnos a sostenernos. También es esa puerta que, bueno, ya nos explicó también el pastor, de que esa puerta donde se abra para que nosotros podamos predicar, esa puerta de esperanza. Jesucristo es esa puerta de salvación. Entonces, dice que sobre Él estará su nombre, es la otra recompensa. Entonces, sobre nosotros estará, ¿cuál nombre? El nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es vencedor y verdadero y santo, y el nombre de la ciudad de nuestro Dios, ese testimonio que daremos de que no somos de este mundo, sino que nosotros esperamos otra ciudad celestial, una ciudad incorruptible. Okay. ¿Algo más? Nada más en lo que decías, que sí lo dice, yo me refiero en el sentido de que, acuérdense que esta iglesia se fundó en el año 189 antes de Cristo, y en el año 17 después de Cristo tuvo un temblor, que hablábamos de los temblores y todo esto. Sí, terminó. Entonces, por un temblor. al mensaje que yo me refiero, o de lo que estaba hablando en ese momento, ¿sí? Acuérdese, por ejemplo, de esta iglesia que le dijo que iba a pasar por 10 días de tribulación. A eso se refiere, que no hay un dato que diga cuál fue la tribulación por la que pasaron, o cuál fue el juicio de todo el mundo al que se refiere, pero que sí lo podemos tomar en este tiempo como ese mensaje donde Dios va a juzgar a todo el mundo, definitivamente. Sí. Okay. Bueno, entonces, bueno, hermanos, no nos queda más que, terminamos con esto de que, pues así como esta iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia de fidelidad, fue una iglesia que esperaba, una iglesia que estaba esperando el arrebatamiento, que estaba esperando la venida de su Señor y que estaba esperando la entrada a esa eternidad. Bueno, estas son las promesas que Dios nos ha dado, que Él vendría para llevarnos a una ciudad celestial. Pero ¿quiénes entrarán? Bueno, los que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, y los que estén en santidad y que estemos tratando de vivir una vida agradable a Dios. Por esa iglesia, porque dice que sin santidad nadie le verá. ¿Algo más, pastor? No, nada más. Nada más. Bueno, hermanos, pues terminamos con la iglesia de Filadelfia. Vamos a seguir esperando a nuestro Señor. Él no tarda en venir, como algunos dice su palabra, como algunos piensan que Él que ya tardó en venir, como dice, como muchos lo tienen por tardanza. El Señor vendrá. Él es lento para la ira y grande en misericordia. No ha venido no porque no quiera venir, sino porque Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. Entonces, hay que permanecer, hermanos, nos falta poco y sigamos adelante. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te doy gracias porque tú nos permites escuchar esta palabra. Gracias, Señor, por el amor que tú nos das. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que nos permites conocer a través de esta iglesia. Ayúdanos a perseverar. No es fácil en el caminar del cristiano, no es fácil estar rodeado de tantas cosas, de tanta contaminación, de tanta inmundicia, de tanta maldad, de tanta falta de amor, de tanta violencia. No es fácil, Señor, estar viviendo en medio de todo esto, y que cosas que vemos a nuestro alrededor, como humanos quisiéramos actuar de la misma manera. Ayúdanos, por favor, para ser fieles y para poder permanecer con esa paciencia en la espera de que tú vienes, Señor. Ayúdanos, por favor, a esperar cada día más en ti, Señor. Gracias por la vida de tu siervo Jetzael. Gracias por la vida que me das. Y te pido, por favor, que bendigas a tu iglesia y a todos aquellos que nos escuchan. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, Dios les hermanos. bendiga, hermanos.